Mi nombre es Ángela Gómez y regreso con ustedes para las noticias del contexto global. Veamos los titulares. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que declaró el fentanilo como arma de destrucción masiva y lo puso al mismo nivel de un arma química, facultando al Pentágono y las agencias de inteligencia para intervenir en la lucha antinarcóticos. Analizamos. El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, inició su agenda de transición un día después de triunfar en el balotaje. Hoy se reunió con el mandatario saliente Gabriel Boric y con grupos políticos de cara a las alianzas para gobernar. Mañana viajará a Argentina para reunirse con Javier Milei. Tenemos el reporte. Y el gobierno de Australia revisará las leyes sobre armas introducidas después de la masacre en un festival de Hanukkah en Bondi Beach. Y el primer ministro Anthony Albanese dice que el atentado parece motivado por la ideología del Estado Islámico. Hoy decenas se congregaron en la playa para rendir homenaje a las 15 víctimas. Comenzamos. El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que declara el fentanilo como arma de destrucción masiva. Esta movida amplía drásticamente la autoridad del gobierno estadounidense para combatir este opioide sintético, responsable de decenas de miles de muertes por sobredosis en Estados Unidos cada año. Pero también es una designación sin precedentes que pasa de definir esta crisis como una de salud pública a una que amenaza la seguridad nacional. Vamos al análisis de este tema con Alexei Chévez, experto en narcotráfico, consultor en seguridad, Fuerzas Armadas y contraterrorismo. Alexei, saludo, gracias. Ángela, muy buenas tardes. Pues es un gusto conversar contigo y es que Donald Trump ha hecho de la lucha contra el narcotráfico una herramienta de política. En el Caribe es el argumento para ejecuciones extrajudiciales y un evidente asedio a Venezuela. ¿Cuál es su objetivo al escalar de esta manera el tema del fentanilo? Bueno, yo creo que es una terrible noticia, principalmente para tres países específicos, hablando del fentanilo nada más. Los primeros serían China e India, que son los países que fabrican los precursores químicos para el fentanilo. Y en segundo lugar, obviamente, México, que es el lugar donde llegan estos precursores y a través de laboratorios clandestinos se vuelven lo que conocemos como fentanilo para su distribución a los Estados Unidos. La última vez que los Estados Unidos acusó a una nación de tener armas de destrucción masiva fue en el 2003 para justificar la invasión a Irak y derrocar a Saddam Hussein. Bueno, pero entonces con esta orden se faculta al Pentágono y a las agencias de inteligencia para un despliegue que normalmente se hace contra la proliferación de armas. Es una acción balanceada frente a la crisis del fentanilo, porque algunos podrían decir que se sale pues de casillas en materia de lucha antinarcóticos. Yo creo que principalmente tenemos que entender que el problema de adicción que tienen muchos ciudadanos norteamericanos, que ha costado la vida de miles de personas, no cientos de miles, como dice el presidente Trump, es de salud pública. Es un asunto como la crisis del crack que tuvieron hace aproximadamente 30 años. Hoy en día tienen esta crisis y debería ser vista como tal en conjunto con la cooperación de las autoridades de estos países que mencioné para evitar que siga llegando fentanilo ilegalmente a los Estados Unidos. Claro, pero el fentanilo ilícito se asemeja más a un arma química que a un narcótico, porque la orden ejecutiva decía eso. ¿Cuál es su opinión sobre el tema y cómo entonces se abordaría a partir de ahora esta guerra contra las drogas? En el caso mexicano en específico, no vendría lugar porque ya el gobierno del presidente Trump ha catalogado a los principales cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Esto faculta a todas las agencias de seguridad e inteligencia norteamericana para intervenir y evitar que estas organizaciones criminales sigan haciendo daño. En el caso de China e India sí es más complicado porque
incluso sin haber catalogado a estos países como organizaciones terroristas, en este momento los pone en riesgo de cualquier actividad militar norteamericana o de inteligencia. Bueno, pues muchísimas gracias, Alexei, por la información y por el análisis. Que tengas muy buena tarde. Vamos a continuar en Norteamérica porque México y Estados Unidos lograron un acuerdo sobre el Tratado de Aguas Bilateral de 1944, desactivando así la amenaza de la administración Trump de un arancel del 5% contra su vecino del sur. México deberá liberar los más de 249.000 millones de metros cúbicos de agua con entregas previstas a partir de esta semana, con el objetivo de cubrir el déficit de agua hacia Texas. Y según informó la secretaria de Relaciones Exteriores mexicana, Claudia Sheinbaum, y Donald Trump tienen intención de finalizar el plan para el 31 de enero del 2026. En otras noticias, el presidente electo chileno José Antonio Kast comenzó tareas de cara a la transición en marzo, cuando recibirá el cargo de manos del presidente izquierdista Gabriel Boric, con quien se reunió este mismo lunes. El político de extrema derecha también se reunió con grupos políticos y mañana viajará a Argentina. La ampliación la tiene nuestro corresponsal en Santiago, Alberto Peña. Saludo para ti, Alberto, y cuéntanos de la agenda de Kast el día de hoy. Sí, el ultraderechista José Antonio Kast tuvo hoy su primer día como presidente electo de Chile tras vencer en el balotaje ayer con el 58% de los votos a la candidata comunista Janet Jara. Y lo que ha hecho en su primer día es aceptar la invitación del presidente Gabriel Boric, que es una tradición republicana de Chile, para visitar el Palacio de la Moneda. Allá han estado reunidos unas 2 horas y en una declaración posterior Kast señaló que valora favorablemente la intención del gobierno de generar una transición ordenada tanto en materia de presidencia como a nivel ministerial. Y además tuvo su primer baño de masas cuando salió de la Moneda, porque cientos de personas se habían aglomerado allá para saludar al presidente electo. Incluso se saltó en cierto modo el protocolo para dar una vuelta durante un par de minutos y tomarse unas fotos antes de dirigirse a lo que en Chile se conoce como la Moneda Chica, que es la oficina del presidente electo durante los próximos 3 meses antes de que asuma el 11 de marzo oficialmente como mandatario del país. Allá se reunió, como decíamos, con dirigentes que apoyaron su candidatura de los diferentes partidos políticos y con aquellos que, tras perder en la primera vuelta, también se sumaron a la candidatura de Kast. Las temáticas fueron un poco entender cuáles serán las prioridades del gobierno y empezar a delinear las personas que formarán parte de su gabinete. Pues bien, hablemos ahora entonces del plano internacional, porque también se mueve allí Kast y su equipo. ¿Cuáles son los compromisos y las reacciones tras su victoria? Sí, exactamente. La jornada electoral en Chile también ha dejado noticias en el ámbito internacional. La última y la más novedosa es que Kast viaja mañana a Buenos Aires para reunirse con el presidente de Argentina, el libertario Javier Milei, y quien lo va a recibir en la Casa Rosada en torno al mediodía para tener una reunión y hablar de relaciones bilaterales, de migración, de seguridad y de economía, porque hay que apuntar que Kast viaja junto a su asesor económico de campaña y varios representantes del empresariado chileno, porque además de reunirse con Milei, también va a tener un encuentro con inversionistas, empresarios e industriales en Argentina. Del norte del continente llegó otra noticia, y en este caso fue porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un acto en la Casa Blanca, indicó que Kast era su candidato favorito en Chile y que está deseando poder felicitarle porque tiene entendido que es una persona excelente. Y de vuelta a América Latina, la Cancillería de Chile emitió hoy una nota de protesta contra la Embajada de Colombia en Chile debido a las declaraciones que al reconocerse los resultados electorales en Chile hizo el mandatario de Colombia, Gustavo Petro. En estas declaraciones en la red social X, Petro dijo que jamás dará la mano a un nazi o al hijo de un nazi, en relación a Kast y a su padre, quien en su juventud militó en el Partido Nazi en Alemania antes de que la familia migrara a Chile. El canciller de Chile, en un vídeo entregado por la Cancillería a los medios, advirtió que esto es una falta de respeto por parte de Petro en relación a la política interior de Chile, a el presidente electo y también a la decisión de la ciudadanía, que democráticamente en las urnas decidió que José Antonio Kast será su nuevo presidente por los próximos 4 años.
Pues Alberto, muchas gracias a ti por la información. Continuamos atentos a esta transición que ya inicia y ahora cambiamos de tema. Vamos hasta Australia. El gobierno ha dicho que es necesario revisar la ley sobre armas, pues no debería ser posible que 2 personas realicen un ataque en plena calle como sucedió este domingo en Bondi Beach. Según el primer ministro Anthony Albanese, el atentado en Sydney parece motivado por la ideología del Estado Islámico. Por otro lado, decenas de personas acudieron al lugar del ataque para rendir homenaje a las 15 víctimas, entre ellas una niña de 10 años. Una acción terrorista antisemita efectuada por un equipo de padre e hijo, este último aún con vida. Pero en el centro está un hombre aclamado como héroe, pues corrió hacia uno de los atacantes y logró desarmarlo. Un acto de heroísmo que dio la vuelta al mundo y acaparó titulares internacionales. Cuando el hombre vestido de blanco se lanza sobre uno de los hombres armados para desarmarlo, mientras los cuerpos yacen en el suelo cerca de la playa y otro atacante continúa disparando. El hombre no duda en arriesgar su vida y logra arrebatarle el rifle, mientras el cómplice del asesino dispara en su dirección, obliga al tirador a retroceder y levanta la mano para señalar a la policía que él no es la amenaza. Con sus acciones acaba de salvar vidas. Otro hombre con una gorra negra lanza un objeto contra el terrorista y lo empuja aún más hacia atrás mientras las balas vuelan en su dirección. Según el canal australiano 7 News, este es el hombre que desarmó al atacante y sufrió una herida en el brazo. Se cree que es Ahmed El Hamed, un padre de familia de 43 años, casado y con 2 hijos. Es vendedor de frutas y pasaba por el lugar, según la cadena de televisión, que habló con uno de sus familiares. Todavía está en el hospital. No sabemos exactamente qué está pasando adentro, pero el médico dijo que está bien. Esperamos que se recupere. Es un héroe, 100%, es un héroe. El primer ministro de Australia elogió la valentía de los héroes que intervinieron. Las acciones de este padre quedarán como una de las imágenes más impactantes de este día oscuro en Australia. Y en otros temas hay avances esperanzadores en las conversaciones de paz para Ucrania, según el presidente estadounidense Donald Trump, quien hoy dijo que un acuerdo podría estar cerca. Tras las reuniones en Berlín de sus negociadores junto a líderes europeos y el presidente Volodymyr Zelensky, las partes celebran garantías de seguridad de Estados Unidos, mientras la Unión Europea endurece sanciones contra Rusia. Samuel Salgado Castro tiene los detalles. El acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania está más cerca que nunca. Es la conclusión tanto del presidente estadounidense Donald Trump como del canciller alemán Friedrich Merz. Las garantías jurídicas y materiales que Estados Unidos ha puesto sobre la mesa son verdaderamente notables, según Merz, tras horas de conversaciones con negociadores estadounidenses y ucranianos en Berlín. Pero la cuestión del territorio sigue siendo el obstáculo principal. Queda una pregunta clave. ¿Qué tipo de acuerdo territorial puede existir? La respuesta solo la puede dar el pueblo ucraniano y el presidente ucraniano, quien defiende su territorio aquí. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky admitió que ceder terreno duele, pero confía en que Estados Unidos ayude a hallar un compromiso. Kiev exige garantías claras de aliados antes de cualquier decisión sobre la línea del frente, incluyendo monitoreo de un alto el fuego. Creo que la cuestión de los territorios es dolorosa, porque Rusia quiere lo que quiere y no podemos ir más allá, porque este es un diálogo largo. Entendemos claramente lo que quieren. Algunos lo creerán, otros no, pero sabemos con absoluta certeza qué quieren. Los líderes europeos, en una declaración conjunta con Ursula von der Leyen, insisten que no habrá ninguna concesión territorial sin seguridad sólida, con una fuerza multinacional liderada por Europa. Una seguridad que podría basarse en garantías similares al artículo 5 de la OTAN, defensa colectiva ante cualquier agresión. Pero advierten que estas ofertas no durarán para siempre, en medio de la presión del presidente estadounidense Donald Trump para acabar con el conflicto iniciado en 2014. Mientras la Unión Europea contraataca en otro de los frentes, más sanciones a empresarios de las 2 mayores petroleras rusas, Lukoil y Rosneft. Fin del informativo y gracias por vernos. Sigan en France 24. Política, economía, cultura y sociedad. Todo lo que pasa en África está en France 24. Reportajes, corresponsales, invitados, análisis.
Una visión global de los desafíos del continente y su diáspora global. Acompáñenme en África 7 días por France 24 y France24.com.